para nuestra universidad, que también ha sido reconocida el año 2020 como, por el Ministerio de Salud, como una institución de educación superior promotora de la salud. Y esta es una oportunidad para nosotros para avanzar en promover estrategias más saludables que también hagan a nuestra universidad mucho más sostenible. Y también relevamos la importancia de las alianzas, de la participación y del compromiso intra e interinstitucional y también de nuestras autoridades para lograr este avance. Este ciclo es organizado por el equipo gestor de promoción de la salud y calidad de vida de nuestra universidad con la colaboración de la Seremía de Salud de Valparaíso. Y en esta oportunidad también va a estar moderado por Paloma Gómez Camblor. Ella es integrante del equipo gestor y además académica de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, quien estará a cargo de organizar y dirigir las consultas que surjan de ustedes los asistentes. A continuación, dará unas palabras de bienvenida el secretario regional ministerial de Salud de la región de Valparaíso, el señor George Hubert Arancibia. Seremi tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Para mí es muy grato el poder también generar este tipo de iniciativa en conjunto, ¿ya? Destacar el trabajo que ha desarrollado la Universidad de Playa Ancha en esta materia, una universidad promotora de la salud, y en una temática que probablemente ha ido cambiando su enfoque a medida que pasan los años, ya desde su inicio, ¿ya? Si uno recuerda, como bien decía acá Fabiola, se partió desde el año 79 con una mirada de poder ir disminuyendo lo que es el hambre en el mundo. Ya, si bien es un desafío que todavía no se ha logrado conseguir a nivel mundial, pero sí en lo que pasa directamente en nuestro país, en nuestra región, el foco poco a poco ha ido cambiando y eso nos lleva a tener una preocupación especial de cómo somos capaces de enfocarnos y poder abordar las problemáticas que se están generando producto de una malnutrición. ¿Ya? En ese sentido, ya como bien decía, el lema este año es nuestras acciones son nuestro futuro, y acá yo creo que uno de los elementos importantes es cómo somos capaces de articularnos con los distintos actores, ya con todo el intersector, para generar educación en salud a través de todas las instancias. Y es por eso tan relevante que también a nivel del mundo universitario, donde también sabemos que los hábitos de alimentación son sumamente relevantes en el proceso formativo, también existe una política de alimentación saludable dentro de la universidad. Y ahí es el esfuerzo que también tenemos que ir generando en los distintos espacios y involucrando obviamente a todos los actores, ¿ya? Acá hay que tener sumamente claro que nuestros indicadores no son favorables, son bastante negativos. Hemos visto cómo Chile se ha posicionado lamentablemente como uno de los primeros lugares de obesidad y de sobrepeso, ya incluso por sobre países como México, Estados Unidos. Hemos visto cómo también a nivel de la infancia esto está afectando a nuestros niños y niñas, y es por eso que el poder generar iniciativas ya desde el ámbito de la integralidad, en donde obviamente también las acciones que se generen tanto a nivel de salud como a nivel educacional, como a nivel de los municipios, ya son fundamentales para poder seguir avanzando. Y ahí obviamente nosotros, a través de nuestros planes comunales de promoción de la salud, tratamos de poder generar este tipo de alianzas que nos permitan obviamente ir generando un cambio en un futuro y de una u otra forma nos permita que tengamos personas mucho más saludables, que tengan personas que obviamente tengan una mejor calidad de vida, y donde la alimentación ya es uno de los pilares fundamentales en conjunto con otro tipo de acciones. Así que felicitarlos a la Universidad de Playa Ancha por esta iniciativa. Me alegra mucho también el interés de muchas personas. Este es un esfuerzo que a veces hay que tirar un carro que es difícil de tirar, que es pesado, que no siempre a veces se logran tener los resultados que uno quiere, pero uno nunca debe perder esperanza y uno siempre tiene que seguir generando iniciativas que nos permitan, obviamente, que la salud de las personas y el bienestar de ellas sea lo mejor posible a medida que uno va evolucionando. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la iniciativa, y desde nuestra institución siempre va a existir la mayor disposición para poder trabajar en conjunto en diferentes iniciativas que nos permitan una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Seremi, por sus palabras.
A continuación vamos a seguir con María José Arces Castillo. Ella es jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, quien también va a darles unas palabras de bienvenida. Hola Fabiola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ah, bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ante todo, saludar cordialmente a todas las personas que están conectadas, al Ceremi, obviamente, de la Quinta Región, a todo el equipo de promoción de dicha Ceremi, a todo el equipo de la Universidad Playa Ancha que está organizando esta conmemoración y sin duda a todas las personas que están conectadas. Para nosotros como departamento es un grato honor poder participar de esta ocasión, fundamentalmente porque este año, ¿cierto? El lema es justamente un poco colaborar, ¿cierto? En este sentido, en términos de que las distintas acciones, ¿cierto? Que nosotros podamos propender para apuntar, ¿cierto? Hacia sistemas alimentarios más sostenibles son precisamente el futuro. Y en ese contexto, bueno, como departamento también conmemoramos, ¿cierto?, este día el pasado viernes, así que estamos muy contentos por ello, por justamente poder participar en esta ocasión donde las distintas universidades y particularmente la Universidad de Playa Ancha ha querido realizar esta conmemoración, ¿cierto?, con me imagino gran parte de la participación de los distintos actores, ¿cierto?, de la región, los más relevantes. Yo en esta ocasión voy a poder acompañarlos en un espacio, solamente quería saludarlos y obviamente agradecer la invitación que nos hicieron llegar al Departamento de Nutrición y Alimentos, fundamentalmente porque estoy con agenda paralela, así que de hecho por eso les pido las excusas, me acabo de conectar desde el celular porque paralelamente estoy en otra reunión. Sin embargo, Patricia Zamora, que es profesional de mi equipo de trabajo, los va a acompañar en esta ocasión. Ella es experta, ¿cierto? Y va a hacer un tremendo aporte en materia de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición. Les va a contar varios aspectos de esto y creemos que esa presentación es tremendamente relevante porque de alguna manera constituye el marco conceptual sobre el cual, ¿cierto?, se siguen desarrollando y gestionando diversas políticas públicas que apuntan justamente a poder contribuir a sistemas alimentarios cada vez más saludables, más sostenibles. Bien, así que muchas gracias por la invitación, Fabiola, que tengan una estupenda jornada. Gracias. Muchas gracias, María José, por tus palabras. Antes de darle la palabra a nuestra primera expositora, quiero recordarles que ustedes tienen los micrófonos silenciados, pero a través del chat pueden ustedes también hacer sus comentarios y las preguntas a nuestros expositores. Iniciaremos este seminario con la presentación de la magíster y nutricionista Sofía Coñocar, quien expondrá el tema Una alimentación sana importa. Sofía es nutricionista, es egresada de nuestra universidad, es académica y también coordinadora de prácticas de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es magíster en Nutrición y Alimentos con mención en Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades Crónicas asociadas a la alimentación y participa además en la Comisión Regional Intersectorial para la Vida Saludable en establecimientos educacionales. Ella tiene experiencia en comunicación, en educación en salud, en promoción de la salud y en prevención de enfermedades en población infanto-juvenil y también en familias. Muy bienvenida, Sofía, tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a abrir mi presentación. Ahí está. Muy buenos días a todos, espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Bueno, la presentación que vamos a tener hoy día es, como les decía, una alimentación sana importa. Y la verdad es que los quiero invitar a que puedan a tener ganas, ¿cierto?, de divertirse aprendiendo. Traté de que esta presentación fuera lo más dinámica y lo más, por decirlo de alguna manera, lo más entretenida posible, ¿ya? Bueno, primero tenemos que entender que todo ser vivo necesita alimentos para vivir, crecer, reproducirse, ¿ya? Y para nosotros, como seres humanos, además es un derecho básico, ¿ya? Por esto cada persona debiera poder obtener siempre la comida necesaria para llevar una vida sana y activa. Pero ¿de qué cosas depende o de qué factores depende que nosotros escojamos un alimento o escojamos otro alimento?
Hay diferentes factores que influyen en la elección de la comida que nosotros escogemos, como el tiempo que tenemos para cocinar o para comer, lo que sea más fácil de comer, lo que comen los demás, la ocasión, ya, por ejemplo, un cumpleaños, una celebración, o si estamos solos, etcétera. Nuestra cultura o nuestra religión, sabemos que hay religiones, ¿cierto?, que tienen algunas restricciones alimentarias, igualmente algunas culturas. Lo que nos gusta, es decir, nuestras preferencias alimentarias, nuestros hábitos alimentarios también influyen, nuestros conocimientos en alimentación y nutrición también, nuestras habilidades culinarias, porque el saber cocinar ciertos tipos de alimentos nos permite tener mayor variedad. ¿Cuánto cuesta los alimentos y lo fácil que sea encontrar los alimentos? Y desde este punto de vista, estos dos últimos parecen ser uno de los factores fundamentales cuando nosotros escogemos, ¿cierto?, la comida. Y especialmente cuando nos referimos, por ejemplo, a comida chatarra, ya que la comida chatarra tiende a tener un valor bastante más económico que la comida, ¿cierto?, saludable muchas veces, y la verdad es que es más fácil encontrarlo. Si nosotros vamos al centro de la ciudad, por ejemplo, en el centro de la ciudad nosotros encontramos muchos lugares donde venden comida chatarra, los carritos, los patios de comida, es decir, están más asequibles. ¿Ya? Y nosotros entendemos que cuando nosotros nos alimentamos de una manera no saludable, ¿cierto?, donde nuestra alimentación es principalmente de comida chatarra, que no tiene nutrientes, una variedad tan grande de nutrientes, ¿cierto?, nosotros corremos más riesgos de enfermarnos. Y primero empezamos con una malnutrición por exceso, es decir, empezamos con el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad, y esto nos puede desencadenar múltiples enfermedades, como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, etc. ¿Cómo nosotros podemos saber si nuestra alimentación es saludable o no? Acá encontré en la FAO este instrumento que es súper útil para que nosotros podamos hacer una autoevaluación de nuestra alimentación. Y esto es, ¿cierto?, Mi Historia Alimentaria, donde ustedes tienen que responder 4 preguntas. Y se las voy a dejar para que ustedes la puedan responder y hacerse su autocrítica, ¿cierto?, respecto a su alimentación. Primera pregunta, piensa en el día de ayer. ¿Qué comiste, cuándo y con quién? Segunda pregunta, ¿por qué elegiste esos alimentos? Y tercera pregunta, ¿qué comes habitualmente cada día? Pueden compartirlo con sus padres, ¿cierto?, con sus amigos, esta misma pregunta. ¿Y qué crees que es nutritivo y qué no? Y completar, ¿cierto?, la tabla, qué alimentos para ustedes serían nutritivos, cuáles serían chatarra y cuáles están en un punto intermedio. De esa manera nosotros podemos conocer cómo nuestra alimentación, ¿cierto?, está más orientada, si está orientada hacia lo saludable o está más orientada hacia lo no saludable, y desde allí en adelante, ¿cierto?, poder ir haciendo cambios en nuestra vida. Entonces, una vida sana no es solamente alimentación saludable, sino que tiene que tener ejercicio físico, y nosotros hemos escuchado, ¿cierto?, que se nos dice que a lo menos 30 minutos, ¿cierto?, por 3 veces a la semana sería lo mínimo que nosotros debiésemos hacer de ejercicio físico, pero además, aparte del ejercicio físico y la alimentación saludable, también tenemos que consumir bastante agua. Y las guías alimentarias nos indican que ojalá consumiéramos como mínimo entre 6 a 8 vasos de agua al día, ¿ya? Importante señalar también que la alimentación saludable debe contener, ¿cierto?, alimentos nutritivos, es decir, con una variedad de nutrientes seguros y variados. Ya no solamente enfocarnos en un solo tipo de nutrientes, sino que ojalá varios tipos de alimentos. ¿Qué es lo que es una alimentación no saludable? Cuando se comen demasiados alimentos con mucho azúcar, grasa o sal, y no se consumen suficientes frutas, verduras y legumbres, es decir, mucha comida no saludable y poca comida saludable. En cuanto a una alimentación saludable, ¿cierto? La alimentación saludable se caracteriza porque tiene que ser equilibrada, tiene que tener una cantidad adecuada, ¿cierto?, de alimentos y de nutrientes, es decir, ni mucho ni poco alimento, y tiene que ser variada, es decir, tenemos que basarnos en los grupos de alimentos. Y para entender un poquito sobre los grupos de alimentos, tenemos
varios ciertos grupos de alimentos, entre ellos la fruta y verdura, que nosotros ya entendemos porque hemos escuchado bastante, ¿cierto? Hay una campaña sobre el 5 al día, y hemos escuchado desde ahí que las frutas y verduras nos aportan vitaminas, minerales, mucha fibra y también azúcares naturales, que todo esto nos va a favorecer, ¿cierto?, en nuestro estado nutricional, en nuestra alimentación, y por lo tanto nos van a ayudar, ¿cierto?, a prevenir enfermedades. Y lo importante es que acá tenemos que consumir, ¿cierto?, la mayor cantidad de fruta y verdura posible de temporada y todos los días. Las frutas y verduras debiesen estar todos los días en nuestra alimentación. Los tubérculos y los plátanos, ¿cierto? Como las papas dulces, hay algunos aquí tubérculos que no se dan frecuentemente acá en nuestra zona, pero sí en países cercanos, ¿cierto? Y son una fuente principal de carbohidratos, vitaminas y minerales. ¿Ya? Y también tenemos que consumirlos. Cereales, como los que se producen con trigo, arroz, avena, maíz, cebada u otros cereales, ¿cierto? Son alimentos básicos de la dieta ya que se consumen todos los días, y también contienen, ¿cierto?, como fuente principal de energía los hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos como se les conoce. Las legumbres y nueces, legumbres como las lentejas, los porotos, etcétera. Hay tantas legumbres que lamentablemente hoy en día se han dejado de consumir, pero que debiésemos ir aumentando nuevamente nuestro consumo. Nueces, semillas y productos de soya son fuentes de proteínas fundamentales. Nosotros estos alimentos los podemos complementar, ¿cierto?, con cereales y tenemos una muy buena fuente, ¿cierto?, de proteínas. ¿Qué es lo positivo de estos alimentos? Que provienen de las plantas, cuestan menos que otros alimentos ricos en proteína, tienen mucha fibra, tienen muy bajo contenido de grasa y contienen además vitaminas y minerales. El otro grupo son las carnes, pescados y huevos. Tenemos, ¿cierto?, todo tipo de carne, pollo, vacuno, pato, pavo, etcétera. Pescados, mariscos y huevos, ¿cierto?, pertenecen al grupo de los carnios. Y todos estos alimentos contienen hierro y proteínas, que son fuentes, ¿cierto?, para reparar nuestro cuerpo cuando nos lastimamos. ¿Ya? Y productos lácteos, ¿cierto? Hay varios productos lácteos, no solamente los que provienen de la vaca, sino que también de la cabra, de la oveja, etcétera, pero los que nosotros más consumimos son los que provienen, ¿cierto?, de la vaca. Incluyen leches, quesos, yogur, cuajada, etcétera, y contienen mucho calcio, proteínas y grasas saludables. Grasas y aceites, nosotros también tenemos que agregar cierto aceite, ¿cierto?, a nuestra alimentación para estar sano, y entre ellos siempre es preferible elegir ciertos aceites vegetales, alimentos como los frutos secos, como las nueces, la palta, que tienen esta grasa saludable, ¿cierto?, que nos van a ayudar a prevenir también enfermedades. Y evitar, por cierto, todas las grasas saturadas, las que tienen alto contenido de grasa visible. Eso hay que tratar de evitarlo también para mantenernos, ¿cierto?, saludables. ¿Ya? Toda esta información en general se resume en las guías alimentarias basadas en las guías alimentarias para la población chilena. ¿Ya? Las guías alimentarias son 11 mensajes y que además van asociados, ¿cierto?, al plato alimentario, el que estamos viendo acá. Y el plato alimentario nos dice más o menos en la proporción en la cual nosotros debiésemos consumir cada uno de los alimentos, ¿cierto? Además nos hace énfasis en poder realizar actividad física diaria al día, en beber agua, ¿cierto? Y en evitar, ¿cierto?, la comida chatarra. Y estos son los 11 mensajes, ¿cierto?, de la guía alimentaria. La primera tiene que ver con el peso saludable, comer sano, realizar actividad física, pasar menos tiempo frente al computador, la televisión y caminar, ¿cierto?, mínimo 30 minutos al día, comer alimentos con poca sal, tener un peso saludable y evitar todo lo que son los dulces, bebidas, jugo azucarado, cuidar el corazón evitando las frituras, ¿cierto?, alimentos altos en grasas como la cecina, las mayonesas, etcétera, comer verduras y frutas frescas de distintos colores cada día, consumir lácteos, ¿cierto?, bajo en grasa, al menos 3 durante el día, mantener sano el corazón comiendo pescado al menos 2 veces a la semana, consumir legumbre al menos también 2 veces a la semana sin mezclarlas con cecina, es decir, a veces se les tiende a agregar, por ejemplo,
la longaniza, el chorizo, etcétera, evitar eso, solamente la legumbre, porque la legumbre ya no aporta todo lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? También mantenernos hidratados, tomando de 6 a 8 vasos de agua al día, y por último, él nos enseña, ¿cierto? O nos promueve, ¿cierto?, el poder leer y comparar la etiqueta de los alimentos. ¿Sabías que esta parte me pareció súper importante porque a veces hay cosas que nosotros no sabemos y que sí pasan? ¿Ustedes sabían que hay más personas obesas y con sobrepeso en el mundo que personas que padecen hambre? ¿Ya? La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad matan a más personas que el hambre. La misma persona puede padecer hambre y obesidad en diferentes etapas de su vida. Esto es súper importante porque tanto el hambre como la malnutrición por exceso son igual de perjudiciales para la salud y para el mundo, ¿ya? Tenemos tantas personas con hambre como tantas personas con sobrepeso y obesidad, y ambas situaciones tenemos que darle realce. Y una persona, por más sobrepeso u obesidad que tenga, eso no quiere decir que no tenga falta de nutrientes, sino que al contrario, también hay personas con sobrepeso y obesidad que hay un nuevo concepto que se ha acuñado en el último tiempo, se llama el hambre oculta. Hay personas con sobrepeso y obesidad que presentan hambre oculta, es decir, que presentan deficiencias de vitamina, y hay algunos estudios que lo han demostrado, por ejemplo, el último estudio que salió sobre la vitamina D, ¿ya? La malnutrición puede afectar tanto a los ricos como a los pobres, y nos referimos principalmente a la malnutrición por exceso. En muchos países las personas no comen suficientes frutas y verduras, y yo creo que particularmente en casi todos los países las frutas y las verduras son los alimentos que menos se consumen. Personas que comen muchos alimentos pueden no estar obteniendo los nutrientes adecuados, especialmente aquellas que comen, por ejemplo, su dieta se basa en solamente cereales. No consumen frutas, no consumen verduras, no consumen legumbres, no tienen, ¿cierto?, una disponibilidad de nutrientes amplia, sino que es solamente un tipo de nutriente, y ahí hay que tener cuidado. Se preparan menos comidas en el hogar que suelen ser menos saludables, como la comida preparada, comida rápida, alimentos de venta callejera. Ahora, en el último tiempo, ¿cierto?, dada la tecnología, dada todas las aplicaciones que tenemos, las personas, ¿cierto?, cocinan menos en el hogar, y por lo tanto adquieren alimentos, ¿cierto?, más procesados y menos saludables. ¿Y sabías que al leer el etiquetado puedes ver cuántas calorías, vitaminas, minerales, grasas, etcétera, tiene un producto? Cuando nosotros leemos el etiquetado nutricional nos podemos dar cuenta de cuál es la calidad, ¿cierto?, nutricional del alimento. Entonces es súper importante que aprendamos a leerlos, que leamos el etiquetado y que desde ese punto de vista podamos escoger el alimento que más se adecua, ¿cierto?, a una alimentación saludable. ¿Y sabías que las legumbres son una buena fuente de proteínas, vitaminas y fibra bajas en grasa y sal? Esto también es súper importante porque a veces pensamos que las legumbres, ¿cierto?, o que las carnes son las únicas que no aportan proteínas, por ejemplo, y no es así. Las legumbres también son una buena fuente de proteínas, de vitaminas, aparte, ¿cierto?, de proteínas, vitaminas y fibra. Ahora, pensando, ¿cierto?, en cómo llevarlo un poquito a la acción, me gustó mucho el lema, ¿cierto?, de este año, actuar, ¿cierto?, sobreactuar. Y entonces yo les puse acá algunas pequeñas ideas para poder actuar, ¿ya? Es decir, algunas ideas son: merienda sano y di no a la comida basura o la comida chatarra. Sigue la regla de 1/3 de verduras, siempre incluir verduras, ¿cierto?, en nuestra alimentación. Sea un comunicador crítico, informémonos sobre la alimentación saludable, comuniquemos, ¿cierto?, la importancia de comer saludable. Elige productos locales, variados, frescos y de temporada, idealmente. Cambia el blanco por el marrón, prefiramos, ¿cierto?, los alimentos integrales. Las bebidas también importan, porque, ¿por qué importan? Porque sabemos que si nosotros consumimos muchas bebidas, ¿cierto?, de fantasía, azucaradas, etcétera, estamos arriesgando nuestra vida, nuestra salud. Por lo tanto, siempre es importante que nosotros cambiemos este tipo de bebestibles por
agua o agua, ¿cierto? Con alguna hierbita o agua con alguna cosa que les dé algún sabor distinto. Y protejamos el planeta, ¿cierto? Que esto es súper importante. Nosotros lo protegemos haciendo estas cosas, prefiriendo productos locales, prefiriendo productos de temporada, reciclando, etcétera. Añade variedad con legumbres, frutos secos, cereales a las comidas familiares. No nos basemos solamente en un tipo de alimento, sino que tratemos de que nuestra cocina sea lo más colorida posible. Ayudemos en la cocina, compartamos la comida con la familia, con los amigos. Esto se ha perdido bastante en el último tiempo, ¿cierto? Ya cada uno come a veces solo, come en su pieza, no compartimos. Tenemos que volver a este compartir con la familia, hacer el proceso de alimentación algo más agradable. No dejemos que el envasado nos engañe, porque muchas veces el envasado es atractivo. Se ve bonito y parece que eso nos llama que consumamos este alimento, pero no dejemos que nos engañe, ¿cierto?, el envase de los alimentos, sino que rijámonos por las etiquetas, por el etiquetado nutricional, por los ingredientes que tienen los alimentos. Por eso es súper importante entender las etiquetas. Y finalmente, para terminar ya esta presentación, hazte una promesa. Ya mencionamos varias acciones que podríamos realizar, hay muchas más. Ya hay muchas más acciones con las cuales nosotros podemos tomar acción. Por esto mismo es importante que hoy día ojalá pueda hacerse una promesa. Elegir 3 acciones con las que comprometerte, memorizarlas bien y empezar a crear un cambio en tu vida. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Sofía, por tu presentación, por tu excelente presentación. Les voy a solicitar también recordarles a los asistentes que pueden escribir sus preguntas en el chat. Y ahora vamos a continuar con nuestra segunda expositora, con Patricia Zamora Valdés, quien expondrá el tema Política de Alimentación y Nutrición en Chile. Patricia es socióloga, ella es especialista en salud y en alimentación, es magíster en gestión y políticas públicas, diplomada en género, diplomada en gerencia pública y en estadística, y actualmente se encuentra cursando el magíster en epidemiología en la Pontificia Universidad Católica. Ella es profesional asesora en el Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud y estuvo a cargo de la elaboración de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición. Actualmente se desempeña en labores de vigilancia alimentaria y nutricional, así como en vigilancia en publicidad de alimentos en medios de comunicación online y offline. Muy bienvenida, Patricia, tienes la palabra. Hola, mucho gusto. Voy a compartir mi presentación. Les agradezco antes que todo la invitación. Para mí es un orgullo, bueno, siempre es muy agradable tratar con la gente de Valparaíso y así que muy contenta de estar aquí con ustedes. Un segundo. Ahora sí, ¿ven la presentación? Perfecto. Perfecto, entonces, bueno, hoy les voy a presentar la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, que es una política que está vigente. Se trata de un documento que elaboramos en el año, bueno, entre el 2016 hasta el 2017 y lo lanzamos el 2017 y tiene las siguientes características. Como principios orientadores tiene el derecho humano a la alimentación y la determinación social de la alimentación y nutrición. Esto es muy importante porque es el primer documento público que pone en el centro el derecho humano a la alimentación y que lo escribe. Y esto es bien importante a nivel de cuando uno analiza el discurso estatal. Es muy importante cuando el Estado dice cosas, porque en el fondo marca la pauta para quienes trabajan a nivel intersectorial y intrasectorial, y para las universidades también, sobre hacia dónde tiene que ir un tema. Y entonces aquí nosotros ponemos en el centro el derecho humano a la alimentación,
y lo reconocemos con no solamente la característica de ser una protección contra el hambre, sino que también tomándolo desde el punto de vista del derecho humano a la alimentación adecuada, que es el fondo con el que trabajamos hoy en día. Y la determinación social de la alimentación y nutrición, porque claro, los determinantes sociales de la salud determinan todo el outcome de salud que puede tener una población, incluyendo la alimentación, y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque a veces tendemos a pensar muy dentro del box, muy dentro de las atenciones individuales en materia de alimentación, porque se tiende a suponer que la alimentación es un tema entre la persona y la comida, pero la verdad es que hay múltiples factores que influyen. Y uno de esos va a ser el sistema alimentario y cómo está conformada la sociedad y cuál es el entorno que tienen las personas a su alrededor. Tuvimos en consideración también que este documento tenía que ser una forma en que Chile planteara un camino para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Por un lado está hambre cero y por otro lado salud y bienestar. Hambre cero porque sabemos que hay poblaciones en nuestro país que hoy en día enfrentan inseguridad alimentaria y que si bien nuestros niveles de desnutrición en niños nunca, o sea, en la actualidad hace muchos años, está por debajo del 0,5%, no alcanza el 1%, y eso si nos comparamos con otros países es bastante bajo. Hay otras poblaciones como los adultos mayores que sí tienen un poco más de desnutrición, y entonces hay grupos que todavía sufren este problema en nuestro país, y por un tema de derechos humanos también es importante que nosotros tengamos una respuesta para ello. El otro objetivo que nosotros consideramos es salud y bienestar, y que tiene que ver con toda la línea de alimentación saludable, producir outcomes que, o sea, salud y bienestar no tiene que ver con eso en particular, pero desde nuestra perspectiva de trabajo nosotros podemos encajar ahí el trabajo que hacemos en materia de alimentación y nuestra lucha contra la obesidad. Hicimos un par de estudios al inicio del proceso. Y esto fue en el año 2015-2016, en que encargamos el estudio de construcción de un modelo conceptual para el estudio de los ambientes alimentarios en Chile, porque nos interesaba delimitar cómo se configuraban los ambientes alimentarios, y que sabemos que tienen una expresión en el estado final de salud de la población, que es a lo que me refiero cuando hablo del outcome de salud. Otro estudio y este estudio se lo encargamos a la Universidad de Chile. Bueno, no se lo encargamos, se gana la licitación. Podría haber sido cualquier otra. Y esto actualmente está publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública. Y también se realizó una revisión de políticas y planes nacionales de alimentación y nutrición en el año 2016, que también lo licitamos, y que se lo ganó en ese entonces Isónoma Consultorías Sociales, y que son dos insumos que nos ayudaron a hacernos una idea de, por un lado, cómo estaban configurados los entornos alimentarios al interior de nuestro país, y por otro lado, a ver cómo estaban abordando este desafío los otros países. Y esto es muy importante cuando uno quiere desarrollar una política nacional. En el proceso, nosotros realizamos reuniones intersectoriales con las sociedades científicas, con el ministerio, con los otros ministerios, y realizamos algo muy importante, que es diálogo ciudadano. ¿Por qué? Porque los diálogos ciudadanos son una forma de consulta pública, y si uno va a desarrollar una política, es muy adecuado que uno introduzca en el diseño herramientas para generar pertinencia. Cuando hablamos de pertinencia cultural, cuando hablamos de pertinencia territorial, estas son las herramientas que logran dar pertinencia a un documento o a un programa o a la iniciativa que ustedes están pensando. Y realizamos 28 diálogos en 15 regiones del país en ese entonces, y en 28 localidades diferentes, en las que participaron más de 1.500 dirigentes sociales a nivel nacional. En el hito anterior, en que les hablaba que participaban las sociedades científicas, también las universidades y también la UCLA estuvo participando. Bueno, también otro hito muy importante es que participaron las personas de la agricultura familiar y campesina a través de un seminario que ellos mismos convocaron.
con sus recursos. Y estas asociaciones de productores que son la CODEMA, que los agrupa casi a todos los que son pequeños productores, ellos hicieron un informe y nos entregaron sus propuestas para esta política. Y también realizamos unas consultas expertas entre el septiembre y noviembre del 2017. El objetivo de esta política es contribuir a mejorar el estado de salud y calidad de vida de la población nacional en materia alimentaria y nutricional. Y el propósito es entregar un marco de referencia para el desarrollo de regulaciones, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de alimentación y nutrición. ¿Y por qué es necesario? Porque en materia de alimentación y nutrición coexisten múltiples voces que dicen muchas cosas. Es algo que Fischler denominó cacofonía alimentaria. Y tiene que ver con estas múltiples voces que a uno a veces no le permiten saber qué es lo importante, con cuál de todos estos mensajes me quedo. Que la dieta sí, que no coma esto, que sí coma esto, que mejor alimentación así, hasta basada en plantas, basada en carne, no sé. Todo esto genera confusión, y genera confusión también a nivel de tomadores de decisiones cuando no son especialistas en los temas. Entonces, por eso era muy importante generar un discurso público que marcara la pauta de hacia dónde tenía que ir en causar esta materia. Bueno, este documento tiene algunos enfoques incluidos que nos parecen básicos y muy importantes, que corresponden al enfoque de derechos humanos, al enfoque de edad y curso de vida, el de pueblos indígenas e interculturalidad, género, determinantes sociales de la salud y determinantes comerciales y políticos de la salud. ¿Por qué? Porque también sabemos que en materia de alimentación existe determinación comercial y política, porque al final, hoy en día, en las sociedades modernas, la alimentación es objeto de... El patrón alimentario de la población es objeto de disputa, porque en el fondo genera recursos. Ya, entonces, esta política tiene 8 dimensiones que corresponden a humanizar la nutrición y promover el derecho a la alimentación adecuada, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, la disponibilidad, el acceso, la utilización de los alimentos y la estabilidad de ellos. Son las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria. Mejorar la configuración de los entornos y los sistemas alimentarios, promover la alimentación saludable, fortalecer la atención nutricional en los diferentes niveles de atención de salud, vigilar la alimentación y nutrición y evaluar las políticas públicas, e impulsar la participación ciudadana y el control social. Y finalmente, profundizar la intersectorialidad y la salud en todas las políticas. Viendo cada una de las dimensiones en detalle, les voy a ir indicando. Cuando hablamos de humanizar la nutrición y promover el derecho a la alimentación adecuada, lo que estamos haciendo es declarar que necesitamos incorporar un enfoque de derechos y de derechos humanos en particular, que resguarde el derecho a estar protegido contra el hambre y también la alimentación adecuada, entendida como una alimentación nutritiva y saludable, inocua y culturalmente aceptable. Es decir, no solamente que los alimentos sean inocuos, no solamente que sean saludables, sino que también sean culturalmente aceptables. Y esto quiere decir que sean, no sé, que los alimentos lleguen en condiciones adecuadas, que sean apetitosos, que además no vayan en contra de la cultura. Si nosotros fuéramos parte del Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, no podríamos darle un alimento a una población que no consume, por ejemplo. O no sé, nosotros tenemos una política de hacer galletas basadas en proteína de insectos cuando a nuestra población no le parece culturalmente aceptable aquello. Ese tipo de cosas. O también estos nuevos enfoques que han ido apareciendo y que son necesarios porque la población lo está reclamando, que son el tema del veganismo, de las dietas con algunas modificaciones por razones religiosas. Todo esto tiene que ver con esta dimensión de ser culturalmente aceptable. ¿Por qué? Porque la alimentación, más allá de tener una función biológica que se expresa en nuestro estado de salud, es un hecho social. Es decir, es
producto de una sociedad de su cultura. Y esto pasa mucho que en nutrición, en el ámbito de la nutrición, se olvida. Que existe la fantasía de que él o la nutricionista le va a decir a la persona, ya, coma esto y esto va a comer. Y la verdad es que eso normalmente tiene muchos problemas. Y uno de esos problemas es que no son pertinentes culturalmente las indicaciones y tampoco socialmente, y eso hace que la persona no lo siga. Otro elemento importante es fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional desde el punto de vista de fortalecer las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria en Chile, es decir, la disponibilidad de los alimentos, el acceso a los alimentos, físico o también monetario, por ejemplo, para que haya cómo acceder a ellos, porque puede ser que uno tenga alimentos disponibles a su alrededor, pero quizá no tiene cómo comprarlos, o que no estén disponibles derechamente, esto no puede ser. La utilización de los alimentos y la estabilidad, es decir, por ejemplo, que haya agua para poder lavar las verduras, esas cosas. Y eso también responde a que hay sectores de la sociedad que hoy día están marginados de ello. El aumento de la gente que vive en campamentos nos tiene que llamar la atención sobre cómo están ellos pudiendo resolver los problemas asociados con la utilización de los alimentos o el acceso al agua. Todas estas cosas son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mejorar la configuración de los entornos y sistemas alimentarios. Esto tiene que ver con que está claro hoy en día que las decisiones alimentarias no dependen de la decisión de cada individuo y que están fuertemente determinadas por el entorno y por el sistema alimentario en que está situado. Es necesario avanzar en una mirada de sistemas alimentarios sostenibles cuya expresión de respuesta a las necesidades alimentarias y nutricionales de toda la población del país, no solo centrando la mirada de los individuos, el consumo o incluso la enfermedad, sino que llevando el foco a todo el sistema alimentario y el futuro de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los establecimientos educacionales, lo que hicieron ustedes con su universidad, hay ruido acá, chiquillos, perdónenme. Bueno, lo que hicieron ustedes con declarar su campus saludable, eso es muy importante, porque lo que tenga más cerca a la persona va a ser lo que va a consumir finalmente, porque la opción saludable tiene que ser la más fácil para que pueda ser realmente una opción. Y nos está pasando que en muchos ambientes la configuración está mala, mala para el objetivo que nosotros queremos lograr. Y eso significa que tenemos que hacer que los entornos laborales sean saludables, que los entornos educacionales sean saludables, que las casas sean saludables, que la vía pública sea saludable. Es decir, que tengamos la posibilidad de ir caminando y comprar una manzana, por ejemplo, en vez de una cosa, un chocolate. También, otro elemento central corresponde a, bueno, por ejemplo, y también otro elemento que no quiero dejar pasar es que, por ejemplo, que los programas de fomento productivo dejen esa cosa de fomentar que se vendan frituras en la vía pública. Eso ya no es aceptable. Hoy en día estos programas tienen que buscar otra manera, porque no se puede generar un problema, resolver un problema generando otro. Eso no es adecuado, porque vivimos en interrelación. Lo siguiente. Promover la alimentación saludable. Este enfoque, el enfoque de promoción de la salud que hemos tenido los últimos 20 años. Nosotros sabemos que este enfoque es muy importante y nunca debemos abandonarlo. Siempre hay que hacer promoción de la salud en materia de alimentación y actividad física. Sin embargo, sabemos que con esto no es suficiente. No tenemos que dejar de hacerlo, pero tenemos que hacer todas estas otras cosas que mencionamos. O sea, tenemos que trabajar en los entornos alimentarios, tenemos que hacer que realmente las personas puedan acceder. Y entregar los mensajes y hacer la educación en alimentación y nutrición, pero esa es la base. La base de lo que hay que hacer. También a nivel estructural tenemos que trabajar y hacer los cambios que se requieren. Cuando hablamos de fortalecer la atención nutricional en los diferentes niveles de atención de salud, bueno, nosotros sabemos que es necesario generar acceso por parte de las personas a la atención de salud en alimentación y nutrición, que hoy en día no todas las personas tienen un acceso expedito, y eso es importante mejorarlo.
reforzando los equipos, generando programas que provean atención nutricional a la población que corresponde, pero sabemos que también, si esto no va acompañado de estrategias estructurales que modelen el entorno, esto por sí solo no funciona. Esto para atender principalmente la enfermedad. Por otro lado, otra dimensión corresponde a vigilar la alimentación y nutrición y evaluar las políticas públicas. ¿Por qué? Porque es necesario generar estrategias de vigilancia que vigilen tanto los riesgos para la salud de la población como las principales enfermedades en la población. Esto quiere decir que es necesario vigilar el estado nutricional. Y para eso tenemos los informes de vigilancia. Los informes de vigilancia nutricional en la población bajo control. Y pronto vamos a tener la ENSI, la Encuesta Nacional de Salud Infantil. Tenemos la ENS. Cuando Sofía comentaba que el estudio de vitamina D en realidad es la Encuesta Nacional de Salud. La Encuesta Nacional de Salud realizó una medición de vitamina D porque nosotros solicitamos que se hiciera una medición de vitamina D. Y por eso obtuvimos este resultado. Y eso es vigilar la salud de la población. ¿Y eso qué nos va a permitir? Ajustar políticas públicas, como las políticas públicas de micronutrientes, que nos van a permitir suplementar otros alimentos y producto de otros estudios, cambiar la suplementación, o sea, la fortificación de otros alimentos. Impulsar la participación ciudadana y el control social. ¿Esto por qué? Porque nosotros sabemos que sin participación ciudadana y sin control social, las políticas públicas difícilmente pueden avanzar y tener buenos resultados. Y esto tiene que ver con pertenencia cultural, tiene que ver también con rendición de cuentas, tiene que ver con realizar políticas públicas de manera moderna. Y esto es lo básico a nivel internacional. También tenemos la dimensión de profundizar la intersectorialidad y la salud en todas las políticas. Y esto es bien importante porque tiene que ver con esto que hablábamos recién, de que uno no puede no puede solucionar un problema de mi sector y generar un problema para otro sector. Entonces, es muy importante que todas las reparticiones públicas y todos los actores de la sociedad tengan claro que sus acciones tienen una influencia sobre el resultado final de salud de la población. Y esto en materia de alimentación. Entonces, si yo decido que voy a hacer una política pública que es de generar carritos de papas fritas, deberíamos tener conversaciones previas para que ojalá no fueran carritos de papas fritas, sino que fueran carritos de frutos secos, o no sé, algo que no genere un daño. Porque en el fondo, en otra repartición pública estamos trabajando para que eso no suceda. O, por ejemplo, en las raciones de otros de alimentos de los niños que sean saludables. Porque es muy importante que las raciones de alimentos sean saludables y que también en las universidades ojalá pudieran tener acceso a menús saludables. Eso tiene que ver con eso, justamente. Bueno, acá, yo no sé cómo estamos de tiempo, ustedes ojalá me puedan indicar, pero para saber qué tan rápido paso por esta parte, les traigo un detalle de las políticas concretas que se han desarrollado al alero de esta política o que vienen desarrollándose de antes y que nosotros tenemos una estructura con la que la podemos entender. Fabiola, ¿cómo estamos de tiempo? Hasta ahora tenemos pocas preguntas, así que te puedes extender un poquito más. Ya, perfecto. Entonces, gracias. Bueno, nosotros tenemos un ente que es muy importante y que es el Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud. Y no es importante porque yo trabajé ahí, sino que es importante porque es el que genera las leyes y en el fondo es el que hace esfuerzos por modelar el sistema alimentario chileno. Desarrolla labores de rectoría y regulación, de vigilancia alimentaria y nutricional, y esto es bien importante porque si uno se va al deber ser de las cosas, el sector al que le corresponde la vigilancia nutricional corresponde específicamente a la autoridad sanitaria, según la OMS. Y esto es muy importante porque la autoridad sanitaria es la que tiene las definiciones, tiene las actualizaciones,
sabe cómo medir. Entonces es bien importante cuando interpretamos, por ejemplo, los datos de estado nutricional que salen de otras encuestas o de otras mediciones, entender que la de salud es la que en el fondo tiene más resguardo de la calidad de la medición. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, también desarrolla labores de fiscalización, monitoreo y asesoría a la Seremi de Salud o a la autoridad, bueno, en este caso que es la Autoridad Sanitaria Regional, promoción y participación e intersectorialidad. Bueno, acá yo traje un esquema que muestra de alguna manera las áreas en que se trabaja cuando implementamos la política de alimentación y nutrición. Quiero que sepan algo. Desde el punto de vista de la planificación social, uno tiene proyectos, luego tiene programas y luego tiene políticas. Y eso es importante tenerlo claro porque a veces no está claro. Los proyectos son la unidad básica de la planificación que se caracterizan por tener un presupuesto y un tiempo y actividades. Los programas son conjuntos de proyectos y las políticas son conjuntos de programas. Cuando hablamos de planes o cualquier otro nombre, son nomenclaturas que se usan, pero en realidad, en términos teóricos, es la estructura básica de la planificación social, de las políticas públicas, para que la tengan claro. Y acá nos encontramos con que, bueno, se trabaja en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es la regulación que regula todo. Todo lo que tiene que ver con alimentos en Chile se regula ahí, desde la publicidad, desde la composición, desde los alimentos especiales para ciertas poblaciones, todo eso se regula ahí. ¿A qué se le puede llamar leche? ¿A qué no se le puede llamar chocolate? Todo eso está en ese reglamento. Y, bueno, aquí en este caso destaqué algunas que corresponden a la regulación de alimentos alto gen, que son la ley 20.606 y la 20.869, que generó restricción a la publicidad dirigida a niños, el etiquetado frontal de advertencia, estos sellos negros, que tienen la suerte de que, como nos dimos cuenta que la población no sabe leer la etiqueta y probablemente no lo va a hacer, y la población no hace, ¿cómo se llama?, cálculos cuando lee un alimento, y no lo va a hacer tampoco, por eso surgen los sellos negros, porque en un segundo te das cuenta de que es algo que puede ser perjudicial. También la prohibición de la venta o entrega de alto gen en las escuelas, porque nos dimos cuenta que ese era un gran problema, la facilidad de los niños para acceder a estos alimentos en el entorno escolar. La prohibición de exhibir altos en televisión y cine entre las 6 y las 22 horas, por ejemplo, que eso es inédito, en otros países no existe. Aquí en Chile, entre las 6 de la mañana y las 22 horas, los alimentos altos en no pueden hacer publicidad. Mensaje, bueno, y el mensaje de promoción de estilo de vida saludable en la publicidad de alimentos alto gen, cuando se exhibe entre las 10 de la noche y las 5:59, es esta franja negra que dice elige alimentos con menos sello. También, por otro lado, tenemos la estrategia de reducción de sodio en el pan, que fue durante más o menos 5 años una estrategia que en conjunto con el MinSal y la Asociación de Panaderos pudimos ir bajando el contenido de sal en el pan, y eso es muy importante porque la población no se dio ni cuenta, pero generó un beneficio en la salud de la población. Las guías alimentarias basadas en alimentos, porque entendemos que las personas no comen carbohidratos, no comen, o sea, los comen, pero la verdad es que en su cognición ellos no entienden eso, porque entienden que comieron alimentos concretos, comieron palta, comieron aceituna, qué sé yo, carne, eso come la gente. También tenemos guías temáticas como la guía de alimentación del menor de 2 años, las estrategias de fortificación, ustedes sabrán que está hoy en día fortificada la sal, está fortificada la harina, y también tenemos una prohibición de la publicidad de sucedáneos de leche materna hasta los 12 meses de edad. Y esto incluye la rotulación y todos los soportes comunicacionales. En realidad, eso es bien importante porque somos, a nivel mundial, uno de los países que mejor regulado tiene este tema. Y son cosas que son importantes porque son invisibles, porque actúan a nivel estructural, modelando el sistema alimentario sin exigirle a la persona que haga nada, básicamente. Solamente se le pone en un mejor entorno. Bueno, también tenemos políticas, o sea, tenemos programas que son dedicados a la atención de personas, como el programa de salud cardiovascular,
También el programa Elige Vida Sana para las personas con riesgo cardiovascular, y el Programa Nacional de Salud de la Infancia, que contempla consultas nutricionales, que ahí les puse el detalle. Y que también bajo este programa que está el alero de las comisiones nacionales de lactancia materna y las comisiones locales de lactancia materna. Tenemos el programa de vigilancia y fiscalización de ambientes alimentarios, que tiene trabajo en materia de fiscalización de las elaboradoras, de los expendios de las escuelas, es decir, va un fiscalizador y fiscaliza esos lugares que la regulación se cumpla. Educación, se hace educación para las micro y pequeñas empresas y en los establecimientos educacionales, y también se hace vigilancia de nutrientes críticos y de la publicidad. Y algo que es muy poco conocido es cómo se hace la vigilancia de publicidad. La vigilancia de publicidad se hace en medios online, para que por favor no sigan diciendo a nadie en los foros que no se hace vigilancia de publicidad online en Chile, porque sí, el Ministerio sí lo hace. Miles y miles de piezas se analizan día a día. Y se vigila la publicidad pagada en Internet, las redes sociales y otros. Y en offline vigilamos la vía pública, la televisión abierta y de pago, los diarios y revistas, las radios y el metro. Y cerca de un 10% de la publicidad incumple alguna de las regulaciones que antes les comenté, y esas se van a fiscalización. Y son fiscalizadas y tienen una sanción. ¿Qué más? Bueno, les conté que tenemos este programa de vigilancia y fiscalización de ambiente alimentario. Tenemos el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que es un programa que data de cuando nuestra población tenía otro problema, que era la desnutrición. Se desarrolló como una estrategia de salud y una estrategia nacional para promover también el desarrollo a través de la mejora de la nutrición, el PENAC y el PACAM. Y tenemos el PENAC básico, el PENAC refuerzo, el PENAC para niños prematuros, el PENAC para el PENAC EIM, para los niños con enfermedades metabólicas, y el PENAC APLB, que es para alergia a la proteína de leche de vaca. También tenemos el programa de promoción de la salud, que tiene el programa de alimentación saludable para familias Elige Vivir Sano, los planes trienales de promoción de la salud, que hacen en el fondo proyectos de promoción de la salud comunales todos los años, cuya planificación tiene 3 años, y el sistema de reconocimiento sellos Elige Vivir Sano en lugares de trabajo y en escuelas. Y estos son los principales componentes de la vigilancia que realiza el MinSal a través de la vigilancia de la población bajo control, es decir, a través de los datos que genera el sistema de salud en las atenciones, que todo eso se registra. También tenemos vigilancia de la lactancia materna a través de esta herramienta. Por otro lado tenemos la ENS, que es nuestra principal herramienta para ver a los adultos, porque recordemos que parte de los 15 años. Y ahí nosotros podemos ver el estado nutricional, cómo está el cumplimiento de las GABAs, de las guías alimentarias basadas en alimentos, y los micronutrientes, que por ejemplo esta sorpresa que nos llevamos, bueno, no tan sorpresa, pensábamos que iba a pasar, que nos llevamos con la vitamina D. Y la encuesta nacional de consumo alimentario, que deberíamos irla repitiendo cada 10 años, aproximadamente. En materia de inocuidad de los alimentos, también trabajamos en programas de vigilancia de los alimentos, no los voy a nombrar todos, pero van a estar ahí en la presentación. La fiscalización y la regulación. Y en el entorno de las políticas públicas hay otros actores que también trabajan en esta materia, que son el Ministerio de Desarrollo Social, que trabaja fuertemente en esto, la JUNAEP y la CHIPE, a través de políticas que son de carácter complementario. Y eso básicamente. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. En realidad es todo muy interesante, al igual que la presentación de Sofía. Creo que uno de los temas interesantes e importantes que podemos quizás abordar son los entornos alimentarios y también el trabajo intersectorial para no generar estas inconsistencias entre las distintas decisiones o decisiones que toman los distintos sectores. Ahora le daré la palabra a Paloma Gómez, quien dirigirá la sección de consultas, comentarios que surjan de nuestros asistentes.
Bien, buenos días a todos y muchas gracias por estas excelentes presentaciones. La verdad es que tenemos una sola pregunta, no sé qué pasa, quedó todo muy claro parece. Bueno, voy a partir por esa pregunta por si es que mientras tanto responden se suma alguien más o las mismas expositoras quisieran reforzar alguna idea importante, ¿no es cierto?, de que nos llevemos con más claridad. Aquí hay una consulta de Patricio que me parece que debe ser profesor de escuela, de colegio, ¿no es cierto? Consulta qué aplicación para celular podríamos mostrar a los apoderados que oriente en educación nutricional y ayude a ordenar la minuta nutricional. Bueno, hoy día la verdad es que casi todo el mundo se mueve mucho en función del teléfono y se han ido desarrollando distintas aplicaciones de mucha utilidad en todo ámbito, pero también en el ámbito de la salud en general. Si las expositoras conocen alguna en especial que podríamos recomendar, entendiendo que entonces que estamos hablando una aplicación que podamos utilizar acompañando la labor escolar. Yo quisiera decir algo. ¿Sí? Y quizás va a ser no es lo que espera. Yo no le recomendaría ninguna aplicación a nadie, en realidad. Lo que haría sería recomendarles que, no sé, pues que con las guías alimentarias se puede hacer educación nutricional. Y eso es un mensaje muy simple, que es básicamente la mitad de su plato tiene que tener fruta y verdura, y un cuarto tiene que tener proteína y el otro cuarto algún otro alimento. Entonces, la verdad es que eso es lo más importante. Y trate de no comer ultraprocesados, trate de no comer grasa, pero coma lo que salga ahí en el plato. Y esa es una indicación muy simple. Y los 11 mensajes de las guías alimentarias son muy simples, pero yo creo que nunca está de más hacer educación alimentaria con eso, con las guías alimentarias basadas en alimentos. Y lo puedes sacar de la página del Ministerio de Salud, en donde dice temas alimentación y nutrición. Ahí está toda la información de las guías alimentarias para que ustedes puedan hacer educación alimentaria. Gracias, Patricia. Ahí aclara Patricio que es trabajador social de Escuela Poeta Huidobro de San Antonio, así es que muchos saludos a San Antonio. Gracias, Patricio, por estar presente. Aquí hay otra pregunta. Tengo una persona que levantó la mano, vamos a esperar un poquito, voy a seguir con las preguntas que ya tenía en el chat. Como escuela pública, ¿cómo podemos acreditarnos con el sello saludable? ¿La puedo responder yo? Me voy a sumar ahí. Eso te iba a decir, Carol. Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando. Veo conectados a muchos establecimientos educacionales, también a profesionales de los equipos de salud. Así que les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy con esta importante información, ¿no es cierto?, que nos entregaron nuestras expositoras. Específicamente la estrategia de establecimientos educacionales con el sello Elige Vivir Sano durante esta administración. Hoy día, a propósito obviamente del contexto en el que nos encontramos de pandemia, se encuentra detenido. Sin embargo, siempre estamos recepcionando, ¿no es cierto?, interés que tengan los establecimientos educacionales, así que por el chat vamos a dejar el correo electrónico para que nos remitan esta necesidad, ¿no es cierto?, esta solicitud, perdón, para poder participar. Ya sería para el año 2022 de la estrategia de establecimientos educacionales con el sello Elige Vivir Sano o la antigua denominación, ¿no es cierto?, que eran los establecimientos educacionales promotores de salud. Así que vamos a dejar el correo electrónico mío para que se puedan contactar, al igual que me imagino que es la audiencia que tiene relación con nuestras cuadrillas sanitarias escolares. Nos vamos a estar comunicando con ustedes, bajándole toda la información cuando el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Promoción de Salud, nos entregue las directrices y volvamos a retomar, ¿no es cierto?, esta interesante estrategia que permite articular todos los programas y estrategias que tienen todos los ministerios y también algunas instituciones, ¿no es cierto?, no gubernamentales para apoyar el desarrollo de acciones en promoción de salud al interior del establecimiento educacional.
Así que vamos a dejar el correo electrónico en el chat. Eso. Muchas gracias, Carol. Continuamos entonces con otra pregunta interesante que aplica a las instituciones de educación, ¿no es cierto? ¿De qué manera en los casinos universitarios se podría garantizar evitar la pérdida de alimentos? ¿Cómo reutilizar la comida que sobra o no se consume? ¿Sí? No sé si alguien puede responder esa pregunta. Yo he visto iniciativas que son por parte, o sea, por parte de las mismas universidades, de la gestión que se hace internamente con los estudiantes o con estos equipos de promoción de la salud que también a veces abarcan estas materias, o iniciativas de corte ambiental, en que se generan trabajos de compostaje, por ejemplo, de los alimentos que pueden compostarse. Y eso es muy beneficioso y soluciona una parte del problema de la pérdida y desperdicio de los alimentos. Otra manera importante es que en la selección de los alimentos que se van a consumir o que se van a buscar para el trabajo en entrega de alimentación, no es necesario que uno elija siempre la verdura más bonita. Las verduras feas también son perfectamente consumibles y perfectamente, o sea, feas en el sentido de que tengan otra forma. Por ejemplo, una zanahoria chueca, por ejemplo, también son perfectamente consumibles y eso va a un cambio de mentalidad de quienes trabajan en esta materia o uno también en la casa, de que en realidad la zanahoria chueca o la más chica igual sirve. Esas cosas yo pienso principalmente porque en realidad hay también hay regulaciones que tienen que ver con la reutilización de los alimentos y que son importantes de seguir y que serían más complejos de explicar en el fondo, porque no se puede reutilizar todo. Hay una parte que se va a tener que desechar. ¿Por qué? Por cuidado con la otra persona que lo podría recibir finalmente. Es eso básicamente. Muchas gracias, Patricia. Acá tenemos otra pregunta, también interesante. Desde el MinSal, ¿existe alguna alternativa para postular a proyectos para fomentar la alimentación saludable en las escuelas? Desde el MinSal están las estrategias que bajan a través de promoción de la salud, que corresponden a la estrategia de escuelas promotoras de la salud, hoy en día sello Elige Vivir Sano. Y por otro lado están también el componente de alimentación saludable de los planes trienales de promoción de la salud. Y esos planes a veces tienen la posibilidad de destinar un recurso a las escuelas para trabajar en materia de alimentación saludable. También el último año, los últimos 2 años creo, o este año, no me acuerdo, a través del programa de entornos alimentarios se destinaron algunos recursos para escuelas en esta materia en particular. Pero esto, como ustedes saben, que tenemos una, como saben, que tenemos una estructura en que está el MinSal haciendo regulación y el brazo operativo en realidad en el territorio son las Seremi de Salud, que además tienen estas cualidades de la autoridad sanitaria en la región. Por ello es que bajan los programas. Entonces, en realidad, cuando alguien quiere hacer una estrategia o conseguir algún recurso estatal en esa materia, bueno, también hay otras reparticiones públicas que lo hacen, tendría que ser con la Seremi de Salud. Bien, muchas gracias, Patricia. A ver, aquí acaba de aparecer otra pregunta y recordarles que Carol Moreno puso en el chat los datos para el tema de la postulación que recién mencionaron, así es que para que tomen nota, por favor. Ya, todas esas alternativas se encuentran a través de alguna página web, pregunta la misma persona, Patricia. Todas las alternativas que mencionaste. Uy, es que yo trabajo en materia de regulación, entonces no sé si promoción de la salud la tiene subida en internet, en la página web. A ver, Carol, ¿tú que estás más al día con eso? Sí, hay una página web, también se las voy a colocar para que puedan revisar en qué consiste la estrategia, y ahí además aparecen los links de interés, ¿no es cierto?, de otros ministerios, así como hoy día estamos también bajando los recursos asociados a Elige Vivir Sano de desarrollo social,
para postular a fondos concursables. Entonces, todos esos links de interés también aparecen ahí en esta página, se las vamos a colocar para que conozcan en qué consisten las estrategias. Son estrategias de reconocimiento, tanto para establecimientos educacionales como lugares de trabajo, y también a los municipios, ¿no es cierto?, que han proyectado acciones de promoción de salud a lo largo de muchos años. Estas instancias, estas estrategias datan del año 1998, cuando nacen los Vida Chile, todo lo que tiene que ver con promoción de salud, desde el ministerio baja todos los recursos a la Seremi de Salud, y luego estos son distribuidos, ¿no es cierto?, para los municipios, y también algunos fondos o estrategias de acompañamiento, como es el sello Elige Vivir Sano, a los establecimientos educacionales, con el fin, ¿no es cierto?, de mejorar todos los entornos, que estos sean todos saludables. Además, los establecimientos educacionales y también las universidades, que tienen su estrategia de instituciones de educación superior promotores de salud, buscan que estos entornos donde está la población cautiva, ¿no es cierto?, puedan colaborar en la implementación de estas políticas públicas, y así, ¿no es cierto?, todos podamos contribuir a mejorar la salud, porque es responsabilidad de todos y todas la salud, ¿no es cierto? Así que les vamos a dejar la página web para que conozcan en qué consiste la estrategia. Y insisto que estamos detenidos, pero vamos a reactivar, y apenas tengamos la información, nosotros bajamos también estos detalles, ¿no es cierto?, a nuestras comisiones regionales de trabajo intersectorial, a las Secreduc, a las de PROF, a los DAEM, y así podemos ser todos parte, ¿ya? De hecho, la idea es que se puedan motivar hoy día con toda esta información, y que nos colaboren en todo lo relacionado al componente de alimentación saludable también. Así que les dejo la página en el chat. Muchas gracias, Carol. Bueno, no hay más preguntas, pero quiero cerrar recordando algunas cositas. Nosotros, este seminario queda grabado, así es que después está a disposición de todos los que lo requieran ver de nuevo, los que entraron después o quieran utilizarlos en sus escuelas, en los lugares de donde provienen. Ya se sube a la página de YouTube de la Universidad de Playa Ancha, y también va a estar alojado en la página web. Y de todas maneras, si alguien tuviera alguna duda todavía, puede escribir a mi correo, que es donde yo les envié el link para el seminario, y yo les comparto la información o refuerzo con Carol si fuese algo que nosotros no tuviéramos a disposición, ¿ya? Así es que, no sé, Sofi, si tú quieres cerrar con alguna otra reflexión a propósito de las tareas que nos dejaste, quizás, de los compromisos que tenemos que hacer, y con eso ya vamos dando por finalizado este encuentro. ¿No? Cerramos nomás entonces, Fabita, tienes la palabra. Muchas gracias a todos por mi parte, un gusto de contar con vuestra presencia. También quiero agradecerles a todos, a las expositoras, a todos los que participaron el día de hoy. Y quisiera comentarles que el próximo lunes 15 de noviembre a las 11:30 horas tendremos nuestro 9º seminario, y en esa oportunidad conmemoraremos el Día Mundial Sin Alcohol. Así que están todos cordialmente invitados para esa fecha. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Chao, un gusto. Gracias, Patricia. Gracias a todas. Gracias a todos los presentes. Chao, gracias. Que estén bien. Adiós. Hasta Chao, luego. gracias.